La semana pasada, creo yo, nos alegramos y al mismo tiempo nos llenamos de temor al considerar lo misericordioso que es nuestro Dios, al considerar lo que Él ha hecho por nosotros en su misericordia. Si nuestro Padre Celestial es misericordioso, entonces decíamos, tenemos que vivir de una manera diferente. Si el Dios nuestro nos ha prodigado misericordia, entonces debemos vivir de cierta manera, que es la manera de Él. Es la manera en que Él dice que deberíamos vivir. Porque la misericordia de Dios para quienes han sido salvos no es una ocasión para pecar. No es que Dios ha sido misericordioso conmigo y ahora entonces, bueno, total, Dios sigue siendo misericordioso. No es una ocasión para que continuemos pecando o para ser negligentes en nuestra vida espiritual o para olvidarnos del propósito por el cual Dios ha dado misericordia a los suyos, a los salvos, a ti y a mí. Piensa por un momento. Solamente quiero que lo consideres para que tú lo puedas observar en tu vida. Piensa por un momento. Primero, no mereces ser rescatado. Tú y yo necesitábamos a Él, pero Dios no tenía la obligación de hacerlo. Tú y yo no merecemos nada más que los problemas, las persecuciones, las enfermedades, la muerte, la condenación eterna, el infierno. Somos, dice la Biblia, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y todos, dice la Escritura, estamos bajo pecado y toda boca está cerrada y el mundo entero es responsable delante de Dios. Eso dice Romanos 3. Además también, la Escritura dice que la paga de nuestro pecado es la muerte eterna, dice Romanos. Estamos bajo la maldición de la ley, porque dice la Escritura, maldito sea el que no confirme las palabras de esta ley para hacerlas. Nuestra mente, una mente natural, es hostil, es contraria a todo lo que es Dios. Somos de hecho ajenos a los pactos, a las promesas, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Estamos destinados a ser arrojados a las tinieblas de afuera, donde habrá llanto y crujir de dientes. Si no se interviene, si no se hiciera algo por nosotros, nos esperaría entonces el lago de fuego donde el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen descanso, dice Apocalipsis. Eso es lo que nosotros merecíamos. Eso es lo que merecemos. Pero las misericordias de Dios nos han alcanzado, amén. Las misericordias de Dios han alcanzado la vida tuya y la mía. Y el apóstol Pablo dijo que nosotros estábamos en un tiempo sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Éramos, dice más adelante ahí, no pueblo, no amados. Y sin embargo, a través de su misericordia en Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial hizo notorias las riquezas de su gloria y las mostró a nosotros, estos vasos de misericordia. ¿Para qué? Entonces, observa nuestro antes y ahora observa el ahora. Y yo te quiero preguntar, mi amado hermano, considera todo lo que eras sin Cristo. Considera todo aquello que tú estabas destinado a tener sin Cristo y cómo Él vino, se acercó a ti, te prodigó de su misericordia, te tomó como aquel hijo pródigo y te llevó a la casa y mató el mejor borrego, te puso un vestido así elegantioso y te puso un anillo y te hizo una gran fiesta. Ahora piénsalo, ¿cómo reaccionas? ¿Solamente para un mes? ¿Para 2 meses? ¿O para 1 año o 2 años? Y luego ya das por sentado que bueno, ya hicieron de ti misericordia y bueno, pues seguimos haciéndolo. Lo que sucede, mi amado hermano, es que tú y yo tenemos que valorar las misericordias de Dios en nuestras vidas. Entonces, dada la increíble misericordia para la cual fuimos nosotros objetos de Dios, dado la misericordia que Él nos ha dado en Cristo Jesús al salvarnos de su ira santa,
y de la muerte eterna y de la condenación y del lago de fuego, tenemos que vivir de una manera diferente. ¿Es cierto o no? Y yo te pregunto, ¿lo es para tu vida? Y justamente eso es lo que el apóstol Pablo nos va a decir en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en los primeros versículos, y después lo va a continuar. Pero quiero que por favor ahí, si usted es tan amable, ponga su mirada en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así la escritura. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que el día de hoy, mis amados hermanos, quiero hablar justamente acerca de Romanos capítulo 12, versículo 1 y solamente una pequeña parte del versículo. No quiero tocar todo el texto, porque esto justamente es la invitación del Señor, es la invitación de la Escritura, es la invitación del Dios que te ha salvado, es la invitación del Dios que ha hecho en ti misericordia para que vivas de manera diferente. Para que no des sentado todo lo que el Señor te ha dado. Esta es la manera en que Dios se acerca a ti para decirte, entonces tienes que vivir de manera diferente. Por eso lo primero que quiero llamar tu atención es la palabra inicial que está en, o las dos primeras palabritas que está en Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Cuál es la palabra inicial o las dos palabras iniciales que están ahí antes de la coma? Así que. Así que. Podríamos decir, ¿de qué otra manera? Por lo tanto, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero que tú veas, mi amado hermano, es que el apóstol Pablo usa una palabra inicial. Así que significa que lo que nos va a decir, significa que lo que viene después, significa que lo que va a continuar, lo práctico, la vida creyente se basa en algo. Así que es justamente lo que él hace en su conexión para cómo vivir. Amados, si no entendemos lo que durante los 11 capítulos anteriores a Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo ha venido hablando, ha venido diciendo, corremos el riesgo de convertirnos en personas legalistas, queriendo hacer lo que dice del capítulo 12 en adelante como nuestras propias fuerzas. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer esto, no le pagues mal a nadie y demás, y solamente en un moralista o, en pocas palabras, un legalista en extremo. El apóstol Pablo quiere que conectes lo que ha dicho antes de ese capítulo con lo que va a decir, y esa conexión justamente es un así que. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice así que, nos está diciendo que nuestra vida debe tener un cimiento, que nuestra vida debe estar cimentada y construida en todos los detalles que Dios ha hecho para nosotros y que se han descrito en los primeros 11 capítulos. ¿Quién de ustedes ha tenido la oportunidad, yo espero que todos, de leer Romanos completo? Lo que dirá en el resto de la carta, es decir, del capítulo 12, 13 sobre todo y después hasta terminar, si no entiendes que tiene una raíz, que está arraigado en algo y que es fundamental que te asegures de comprender la primera parte y saber qué es, entonces, si no lo entiendes, si no lo comprendes, constantemente no vas a vivir como Dios esperaría que viviéramos. Si, por ejemplo, él ha hablado, el apóstol, sobre la misericordia que él ha tenido por nosotros al enviarnos a Cristo, entonces no puedes conectarlo, si no lo entiendes, cómo Dios ha sido misericordioso contigo, no puedes conectarlo cuando él te diga que seas misericordioso. Y entonces vamos a empezar a justificarnos. Pero yo, ¿por qué? Es esto, es aquello. Si no entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros al prodigarnos amor, ¿verdad? Y al hacer esa obra maravillosa de amor por nosotros, entonces no vas a poder tú amar como dice el apóstol, el amor sea sin fingimiento, no lo podrás hacer. Tratarás de hacerlo por tu fuerza, pero si no lo conectas con lo que ha dicho y con lo que va a decir en él, así que entonces corremos el riesgo de ser meramente religiosos. Porque el apóstol Pablo va a pasar de la doctrina que nos ha hablado, ¿verdad? De la doctrina, digamos, de lo fuerte de la doctrina, a las cosas muy prácticas, doctrinalmente hablando, de lo más práctico.
Va a pasar de la teología pura, pues, a la parte más ética, es decir, cómo debemos vivir. Va a pasar de esa verdad sobre Dios en Cristo Jesús y la salvación a lo que hacemos con ella en el día a día. Va a pasar del fundamento a la aplicación, de los cimientos a la construcción. De tal manera, mis amados hermanos, que cuando el apóstol Pablo dice, así que hermanos os ruego, quiere decir, la vida que te estoy llamando a vivir se fundamenta en algo, porque no surge de la nada. Tiene raíces, tiene fundamento, tiene un porqué, y ese porqué es todo lo que ha dicho. Estoy queriendo, mi amado hermano, ser muy insistente en esto, porque quiero también animarte a que vayas y leas los primeros 11 capítulos. Ajá. Entonces, mi amado hermano, es fundamental, porque justamente Romanos capítulo del 1 al capítulo 11 es la raíz por la cual tenemos que vivir. Tiene un fundamento, un porqué. Mire, algo sucedió en la historia y algo sucedió en tu vida a ustedes y por eso les estoy llamando a vivir de manera así. Si no entendemos esas dos cosas, que algo pasó en la historia y que algo nos pasó a nosotros en Cristo Jesús, entonces, mi amado hermano, difícilmente vamos a vivir de manera diferente. Entonces, el fundamento sobre el que construimos nuestras vidas es el fundamento que el apóstol Pablo, bueno, Dios, a través del apóstol Pablo, ha explicado y nos ha dicho desde Romanos capítulo 1 al capítulo 11, y debemos construir nuestras vidas prácticas en eso. Mi amado hermano, las acciones o tus acciones, tus sentimientos, tus palabras, tu familia, tus relaciones, tu trabajo, tus diversiones, tus propias palabras deben tener un fundamento. Deben tener un fundamento claro, deben tener algo en cual asentarse, un por qué lo haces. Y si no es lo que la escritura dice, entonces me temo, mi amado hermano, que estás haciendo cualquier otra cosa menos lo que Dios quiere que hagas. Bueno, es que yo creo que sí hay que perdonar a las personas, pero pues es que ya jamás, o sea, yo mejor ya lo perdono, pero no olvido. O yo perdonarlo de ese daño que me hizo, cómo me trató, cómo lo trató a nuestra familia y demás. No, yo no lo hago. Si no entiendes esas cosas muy prácticas, que esas palabras, que esas relaciones, que esa forma de vida que tienes, si no está ajustado a lo que el apóstol ha dicho en los 11 capítulos anteriores, entonces tienes un problema. Y es un problema fuerte. Y es un problema, mi amado, de vida o muerte. Escucha, de vida o muerte, no en cuanto a nuestra vida física, sino espiritual. Porque llegaremos quizá en algún punto en el cielo y digamos, ay Señor, si yo hice en tu nombre milagros, hice aquí, y el Señor te va a decir, yo nunca te conocí. No viviste de acuerdo a lo que yo había establecido en mi palabra, porque tú pensaste vivir tu vida como tú querías. Entonces, mi amado hermano, esto es la importancia de lo que yo quiero que tú observes. La vida, la forma y las maneras que tenemos en nuestra vida actual deben tener un porqué. Por eso yo te pregunto, ¿cuál es el porqué de las cosas que tú haces? ¿Por qué vas a trabajar y la forma en que trabajas? ¿Y por qué en tu familia hay esa dinámica? ¿Por qué la hay? ¿Hay un fundamento? ¿Cuál es? Si no es lo que el apóstol Pablo nos ha dicho en los 11 capítulos anteriores, y claro, en toda la palabra de Dios, entonces está haciendo tu fundamento muy endeble. ¿Y por qué? ¿Por qué será eso? Bueno, la razón de que así sea y que esté dispuesto ese así que, ¿por qué está dispuesto ahí en la carta a los Romanos? Es que casi en todas las cartas del apóstol Pablo tú vas a observar que hay una parte, digamos, de teología, de enseñanza, pues. No es que no sea teología todo, sino de esta enseñanza rica del fundamento y luego se va siempre a la cosa práctica. Tú obsérvalo. Siempre el apóstol Pablo vas a ver que habla mucho sobre la parte fundamental de nuestra fe y después dice, ya lo oíste, entonces voy a hacerlo de esta manera, así y vive de esta manera. Porque si no conocemos y si no nos apropiamos de la obra de Cristo,
si no la conocemos y no la profundizamos, si no la interiorizamos, si no la hacemos nuestra en nuestro corazón y en nuestra mente, no podemos mostrar a Dios así de sencillo. No podremos mostrar a Dios a través de nuestras vidas. No habrá personas que digan, hey, ese es un Cristo caminando. Por eso se les denominó cristianos, ¿cierto? Unos pequeños Cristos ahí funcionando y caminando. Porque la gente no va a ver si tú no tienes el fundamento que es la Escritura, que es la palabra, que es, en este caso, el libro de Romanos, de su principio hasta el capítulo 11. Si tú no tienes claro, si no lo conoces, si no lo estás aprobando en tu vida, en tu corazón, en tu mente, si no lo estás interiorizando, mi amado hermano, no podemos mostrar a Dios en ninguna manera. Y por eso, mi amado hermano, con justa razón el mundo nos acusa. Y eso que se dice cristiano, y eso que es un cristiano, y eso que dice que va a la iglesia, hoy sí, y eso que canta aquí, y de repente se pone ahí a orar y mira cómo es, cómo habla, cómo actúa, qué cosas dice, qué mal nos ha hecho, porque no hemos entendido lo que el apóstol Pablo quiere que entendamos en la Escritura. Salmo 105, por favor. La única manera de mostrar a Dios en nuestras vidas, su forma de ser de Dios, sus atributos, su carácter, su grandeza, es entendiendo primeramente qué es lo que Él ha hecho por nosotros. El Salmo 105.1 dice lo siguiente, me acompaña por favor. Alabad a Jehová, invocad su nombre, y después añade esto, dad a conocer sus obras en los pueblos. Escúchame, amado hermano, esto es importante. Después nos vamos al Salmo 152, pero primero yo sigo leyendo 105.1. Alabad a Jehová, invocad su nombre. Escucha lo que dice el Salmo. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Ahora, ¿qué obras? A todo lo que él hace, menos yo. No sé si me explico. No, yo quiero dar a conocer todas las obras de Dios, menos la mía, porque pues es que yo todavía no soy esto, y yo todavía digo malas palabras, y yo todavía chismeo, y yo todavía por ahí me robo algunas cosas, llego tarde al trabajo, pues, todas las obras yo las publico, menos la mía, lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Verdad que no tiene lógica? Por eso, lo que tú y yo hacemos, mi amado hermano, cuando vamos a trabajar, cuando andamos en la calle o en el súper, es justamente eso. Estamos dando a conocer las obras de Dios a través de nuestros hechos, de nuestras vidas, de nuestras palabras, de nuestras acciones. ¿Lo haces? Salmo 152. ¿Lo tiene? Dice, acompáñame. Alábenle por sus proezas. Alábenle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y entonces yo te pregunto, alábenlo por sus proezas, y tú dices, yo le doy gloria a Dios porque Él puso el sol ahí, y el sol, ¿verdad? Nos irradia y nos da. Esa es una gran proeza de Dios, porque fíjense que allá abrió el mar en Egipto y hizo, ¿verdad?, morir a los primogénitos, y tú empiezas a contar esas grandes proezas de Dios. ¿Y la tuya? ¿Hay una proeza que Dios ha hecho en tu vida? Y entonces dice, alábenle por sus proezas. Mundo, alábale por lo que Dios está haciendo aquí, en esta persona. ¿Verdad que no soy así tan coherente? ¿No? ¿Alguien diría, cómo? O sea, ¿te crees mucho o qué? No. No soy yo, es Cristo en mí. Observen lo que Dios está haciendo en mi vida. Claro, no vas publicando, ¿verdad? Soy santo, ¿verdad? Y atrás pregúntame por qué, ¿no? O sea, no, en realidad la manera en que nosotros vivimos es la manera en que mostramos a este Dios que hace obras, que hace proezas, que hace en su grandeza grandes cosas. Quiero que observes, mi amado hermano, que no es simplemente es que Dios me salvó y ya puedo vivir como sea. Es que momento a momento estamos mostrando la grandeza de Dios. Por eso el apóstol Pablo es bien claro al decirnos así que. Entonces tú y yo existimos y Dios ha extendido su misericordia sobre nosotros para que demos a conocer su obra o sus obras maravillosas, sus proezas, la muchedumbre de su grandeza, no solo con nuestras palabras, no solamente con nuestro canto, sino también a través de la manera en que nosotros estamos viviendo, a fin de que la gente pueda ver en nosotros ¿a quién? A Cristo. Y yo te pregunto, hermano, ¿la gente ve a Cristo en tu vida? ¿Qué dice la gente de ti? Quizá nuestros primeros críticos son nuestra propia familia, ¿no? Ellos nos conocen muy bien, muy bien. A ellos sí no los podemos engañar. Aquí entre nosotros,
Pues sí, ¿no? La verdad es que sí. Pero yo te pregunto, amado hermano, ¿estás reflejando las proezas, la grandeza de ese Dios que te prodigó de misericordia al salvarte? ¿Y el mundo lo está observando? ¿Eres esa aguja entre el pajar? ¿O eres la paja? Amado, hay un tipo de vida y un tipo de estilo de vida que llama la atención sobre la forma en que es Dios. Es una forma, mi amado, en que tú y yo deberíamos caminar y hacer y vivir, que llama la atención a las personas de cómo es Dios. ¿Quieres saber cómo Dios es amor? Bueno, tenemos a Cristo. Dice, sí, ve a Cristo. Y la gente te puede decir, sí, yo puedo ver a Cristo en su palabra, sí. Pero ¿y aquí entre nosotros? Por ejemplo, esta porción, el amor sea sin fingimiento. ¿Ya? ¿Cómo muestras ese amor de Dios en tu vida? Entonces hay un tipo de vida y un tipo de estilo de vida que llama y debería llamar la atención sobre la forma en que es Dios. Y la gente debe mirarlo a través de nosotros. De eso se trata el capítulo 12 y 13 de Romanos. De eso se trata el resto, pues, de Romanos a partir del capítulo 12. Del estilo de vida que muestra a Cristo. Del estilo de vida y la forma de vida de los cristianos que muestran en todas sus relaciones, en toda su vida, a Cristo, a los demás. Por eso me interesaba leer todo el capítulo 12 de Romanos, hubiéramos leído todo el capítulo 13, pero te darás cuenta que poco a poco va introduciendo el estilo de vida cristiano. Se trata de esa forma en que uno vive si queremos hacer que Dios brille a través de nuestras vidas. Si queremos hacer que la gente vea a Cristo en nuestras vidas, tenemos que tener un estilo de vida. Por eso, el así que del apóstol no está ahí por accidente. Por eso ese así que no está puesto simplemente pues porque necesitaba poner una palabra. Está puesto por la soberanía de Dios y el consejo de Dios y, como decía mi hermano Israel hace rato, para hacernos ver que la verdad es real, que es cierta. Entonces el así que no está por accidente, está ahí porque Dios ha establecido que el mundo se dirija y viva de tal manera que existimos ¿para qué? Para mostrar a través de nuestras vidas, de nuestras motivaciones, de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestras relaciones, la forma en que nos relacionamos con nuestro prójimo y con los hermanos, lo que hemos aprendido de Él, lo que Él ha puesto en nuestras vidas, lo que hemos experimentado a través de todo lo que Él ha dicho que ha hecho por nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice así, me acompaña Romanos 12:1. Ayúdame, dice juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, nuestra vida debe estar construida, debe estar cimentada, mi amado hermano, debe estar bien clara, bien arraigada, bien aprofundizada en algo. El apóstol dice, ok, voy a conectar lo que ya les dije con la parte más práctica de la vida. Así que esto que los he dicho se conecta con esto. Pero hay algo que continúa ya, además de la palabra así que, dice hermanos, y hay algo que dice interesante, hace un ruego. Así que, hermanos, ¿qué dice después? Os ruego, ¿por qué? Por las misericordias. Quiero que entiendas un poquito, quizá lo puedas captar ahora. Si él quiere conectar aquello con esto que va a decir, él te dice entonces, o así que, hermanos, te ruego, te estoy rogando, estoy llevándote a que consideres las misericordias de Dios para con tu vida. Entonces, mi amado hermano, la vida cristiana, la vida que el apóstol Pablo quiere que tengamos y cómo dice el Señor que deberíamos tener, cómo deberíamos construirla y cómo deberíamos fundamentarla, son aquellas misericordias de Dios. Si no comprendemos las misericordias de Dios, difícilmente podremos vivir una vida como la que Dios quiere que vivamos.
Te explico. Si Él dice que Cristo fue entregado por el pecado, entonces Él dice, ahora entrégate tú. No por el pecado, sino, dice, como sacrificio. ¿Eso qué significa? Bueno, yo creo que es un sacrificio menor, ¿no? Así como, pues no como el de Cristo, por supuesto, pero pues hay lo que yo pueda sacrificar. Él dice, de la misma intensidad de lo que pasó, como Jesucristo lo hace, tú también deberías hacerlo. ¿Cómo nos amó Cristo? ¿Hasta qué grado? Hasta la muerte, y muerte de cruz, diría la Escritura. Pero y entonces, por eso dice aquí, entonces ama tú. Si te hacen mal, ¿qué haces? Hazles bien. ¿No? Está Cristo en la cruz y todo el mundo le maldecía, le decía de cosas y todavía se burlaban de él. ¿Y qué hacía Jesús en la cruz? Te conozco, sé quién eres. Cuando resucite no vas a entrar en mi reino, te voy a llevar a la condenación porque te estás burlando de mí. ¿Eso hacía el Señor? No, al contrario, el Señor estaba prodigando amor y el Señor te dice, bueno, si has de amar, ama desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque recuerda la misericordia de Dios y entonces actúa. Nuestra vida entonces debe estar cimentada y construida sobre las misericordias de Dios. Y de hecho, ¿sabe qué, hermano? Yo estaba observando, quizá este sea el resumen más abreviado de lo que el apóstol Pablo ha dicho atrás. El resumen del resumen. Yo no sé usted cómo haya hecho sus resúmenes cuando iba a la escuela, ¿verdad? Hay gente que hace un resumen y hace los apuntes, ¿no? Y hay alguien que los va haciendo más cortitos y después los pueden resumir en una palabra. El apóstol lo resume en una frase. Os ruego por las misericordias de Dios. Significa que en tu vida cristiana, mi amado hermano, en el día a día tienes que estar pensando ¿en qué? En las misericordias de Dios. Cómo Dios fue misericordioso conmigo. Y yo estoy necesitado. Y le digo, hazte para un lado. Me estorbas. Pero si pienso en las misericordias de Dios, diré, bueno, esta persona está realmente en necesidad. No sé si le estoy explicando. Entonces, mi amado hermano, el resumen más abreviado de lo que el apóstol Pablo ha dicho es esto, las misericordias de Dios. Y es de mucha importancia porque el llamado a presentar nuestro cuerpo en sacrificio santo, vivo, santo, agradable a Dios, se debe justamente a las misericordias de Dios. El apóstol Pablo ha venido hablando ya en los capítulos anteriores de la ira de Dios, de su justicia, de su juicio, de la caída, del pecado, de la muerte de Jesús, de su resurrección, de la justificación, de la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas, de la santificación, de la protección de Dios hacia nosotros, de la soberanía de Dios, de la fidelidad a Dios sobre su pueblo Israel, de sus elegidos. Y él está hablando de esas cosas y dice, sobre eso, sobre lo que te estoy diciendo entonces, sobre esas bases, te ruego por esas misericordias que vivas ahora de esta manera. Y es que el objetivo, mi amado hermano, no es simplemente vivir una vida así como diferente. No como este hombre que te digo que después del accidente durante un año se portó muy bien y después lo olvidó. Sino que el objetivo del apóstol y del Señor es que cuando recordemos esas misericordias para con nosotros, cambiemos nuestra perspectiva de vida y de cómo desarrollamos nuestra forma de ser delante de los hombres, porque hay algo que va en juego, mi amado hermano. Y son las misericordias de Dios. Cuando tú actúas de manera incorrecta, cuando hablas de manera impropia, cuando te relacionas de manera inapropiada, cuando haces cosas que no son del agrado del Señor, lo que haces es negar esas misericordias y al mismo tiempo que ese Dios de misericordia se vea opacado por la forma en que vivimos. Por eso el objetivo es que podamos engrandecer la misericordia de Dios entre nuestras familias, entre nuestros amigos, entre la congregación, entre el pueblo, entre las gentes. Escucha, estoy puesto cuando yo logro captar, poner en mi mente y en mi corazón las misericordias de Dios, entonces lo que voy a hacer es engrandecer esas misericordias. Romanos capítulo 8, por favor, 15. Romanos capítulo 15, por favor, del versículo 8 al 12. Y les voy a invitar a que nos pongamos en pie, si son tan amables.
Romanos capítulo 15, versículo 8 al 12. Y observa cómo el apóstol nos va a llevar justamente ya en el capítulo 15 a que nuestra vida, fundamentada en las misericordias de Dios, engrandecen cuando vivimos de manera diferente, engrandece esas misericordias. Romanos capítulo 15, versículo 8 al 12, juntos. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Pueden tomar su lugar, hermanos. Entonces, ¿ya notó ustedes, mi amado? Escuche. Yo lo leo, versículo 8 y 9. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, eso es decir, a Israel. Y escucha el versículo 9, qué maravilloso está ahí. Y para que los gentiles, ¿qué hagan? Glorifiquen a Dios, ¿por qué? Por sus misericordias. Mi amado hermano, estamos y hemos sido plagados y llevados y nos ha dado Dios tantas misericordias. ¿Para qué? Para que glorifiquemos a través de nuestras vidas sus misericordias. De ese pueblo que no era, ahora somos ese pueblo de Dios. ¿No te parece maravilloso? De eso que estábamos alejados de esas promesas, ahora esas promesas son nuestras por misericordia. Antes estábamos alejados de esas bendiciones de Dios, pero por pura misericordia nosotros hemos también tenido esas misericordias, esas promesas. Eso todo lo que el Señor ha dicho que es a nosotros los gentiles. ¿Y qué tenemos que hacer? Glorificarlo a Él a través de nuestras vidas por su misericordia. La nación de Israel, ¿cómo glorificaba a Dios por sus misericordias? Pueblos, vengan a observar el templo que hemos hecho. Vengan a observar los grandes sacrificios. Vengan a observar las grandes ceremonias. Vengan a observar cómo hacemos nosotros estos días nuevos, estas lunas nuevas. Cómo es que realizamos todas estas actividades de culto. Vengan y observen. El Señor dice, ahora yo he ido también a los gentiles, por los gentiles, entonces, ¿qué tienes que hacer? Ya no vengan a verme que soy cristiano, es ve tú y habla cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Ese es el llamado que tenemos, mi amado hermano, en base a las misericordias del Señor. Cristo se hizo siervo a los circuncidados, es decir, se encarnó como judío para que los gentiles pudiéramos glorificar a Dios por su misericordia. Porque el propósito de Dios al enviar a su Hijo fue que todas las naciones se maravillen de su misericordia. Judíos y no judíos debemos maravillarnos de sus misericordias, hermanos, ¿no creen? Y yo te pregunto, ¿estás maravillado de sus misericordias? Amado, te ruego por las misericordias de Dios que vivas diferente. Entonces, por eso, mi amado, cuando tú puedes ver las misericordias de Dios para con tu vida, puedes entonces vivir de manera diferente. Esa es la razón de tu existencia, esa es la razón de mi existencia. Es para que la gente se maraville de las misericordias que Dios ha hecho. Para vivir de tal manera que la gente solamente pueda concluir una cosa de tu vida. Dios ha sido misericordioso con él. Para eso estamos, vuelvo a repetirte, para vivir de tal manera que la gente solo pueda concluir una sola cosa. Dios es misericordioso por él, porque yo lo alcanzo a ver, porque sé cómo es él, porque la manera en que vive, por la manera que se relaciona, solamente ese Dios, no sé dónde esté, ese con el que cree, es misericordioso. Eso hace la gente. Eso es el mensaje que estamos enviando a las personas. Esa es la manera que también les predicamos a las personas. Sí, nuestras palabras son importantes, pero tu vida. Mi amado, el objetivo de la vida, el objetivo de la historia, el objetivo de Cristo, el objetivo de Dios el Padre es que la gente lo alabe por sus misericordias. Pero hay otra razón por la que nos dice que debemos edificar nuestras vidas sobre las misericordias de Dios. Y es el hecho
de que es la mejor manera que Dios se vea misericordiosamente grande, es siendo misericordiosos con aquellos que no lo merecen. Es tratar a las personas mejor de lo que se merecen. Eso es misericordia. Entonces hay dos cosas. Piensas y lo interiorizas, las misericordias de Dios. Debo vivir diferente. Y lo muestro para hacer que Dios en ambas cosas se vea magníficamente misericordioso. ¿Cómo? Pues entonces voy a tratar a las personas, a esas personas que están a mi lado, a mi esposa, a mis hijos, a los compañeros de trabajo, a las personas en la calle, los voy a tratar de la manera más misericordiosa. Es decir, voy a tratar a esas personas mejor de lo que se merecen, porque es así como el Señor me ha tratado a mí, ¿o no? Porque las personas te verán siendo misericordioso y necesariamente van a concluir que ya dijimos que el Dios tuyo es grande en misericordia. Solamente así. Solo observe cómo el apóstol Pablo lo dice en Romanos 12. Mire, esta manera de probar. Versículo 8, por favor. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y después añade cómo. El que hace misericordia con alegría. ¿Ya notaste hacia dónde va el apóstol? Parece que hay algo ahí. El que exhorta, pues en la exhortación. El que reparte, pues con repartideidad, o sea, con liberalidad, o sea, libremente. El que preside, o sea, el que está al frente, pues que lo haga firmemente. El que hace misericordia no dice con misericordia. Él dice con alegría. ¿Notas? Si tú no tienes la intención de pensar en tu corazón y en tu mente acerca de las misericordias del Señor, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, entonces no vas a ser misericordioso con alegría. Observa versículo 9. El amor sea sin fingimiento. ¿Notas esta parte donde la grandeza y la misericordia de Dios se pueden ver reflejadas en nuestras vidas? Versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Quiero que lo observes, hermano. Comparte para las necesidades de los santos. Compártelo. Esa es la manera de probar o de poner en acción las misericordias de Dios que tú estás pensando, que tú tienes, que has retenido, que has visto en Cristo Jesús, de lo que Él ha hecho para tu vida. Entonces, yo también voy a compartir para las necesidades de mi hermano. No va a decir, no, mi hermano, que se amuele el hermano, ¿verdad? ¿Para qué anda haciendo esas cosas? No, yo no le ayudo a nadie porque todos fallan, porque todos. No, el apóstol dice, comparte para las necesidades de quienes, de los santos. Versículo 14, bendecida a los que os persiguen. Versículo 15, ¿qué dice ahí? Gozaos con los que se gozan. Y después, ¿qué dice ahí? Llora con los que lloran. Versículo 16, ayúdame. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino ¿qué cosa? Júntate, asóciate ¿con quién? Con los humildes. No seáis sabio en tu propia opinión. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Notas, hermano, no pagues mal por mal. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos. Versículo 20. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Entonces, mi amado hermano, esta es la manera que el apóstol dice, entiende, esas fueron misericordias de Dios para contigo. Si tú no las tomas, si tú no las interiorizas, entonces no puedes actuar de esa misma manera. Dios nos ha dado su misericordia, tratándonos mejor de lo que merecíamos. Y de hecho, todavía nos trata mejor de lo que merecemos. Y eso debería moldear nuestras personas para ser cada vez más misericordiosos. Cuando alguno de nosotros o algún hermano en la fe no es capaz de perdonar a su hermano, no es capaz de soportar las flaquezas, no es capaz de considerar al hermano en sus fallas,
no es capaz de ayudar a su hermano para que salga de esas fallas, no es capaz de amar al hermano así como ahora lo vemos porque el Señor está haciendo una gran obra en él, si no es capaz de hacerlo y dice, no, yo ya me aburrí, este hermano es así y así y así, y no son como yo, entonces lo dejo, me voy. Eso significa que no has considerado las misericordias de Dios. Y lo que estás haciendo no es mostrar un Dios misericordioso. Estás mostrando a un Dios airado contra los infieles. Eso es lo que hace Alá. El Dios nuestro es un Dios misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. ¿Y yo qué tengo que hacer? Ser como ese Dios, no como Él, pero sí, porque tengo su espíritu, porque Él me ha hecho nacer, porque tengo la mente de Cristo, tengo que hacer también, prodigar eso mismo. Porque, mi amado hermano, fuimos introducidos por Dios mediante su misericordia y debemos vivir de la misma misericordia con la que nos han otorgado Dios de su misericordia. Y eso es justamente lo que debe suceder en nuestras vidas. Eso es lo que deberíamos conocer según Romanos capítulo 12. Porque la misericordia perdona al culpable y se compadece del que está indefenso. Vuelvo a repetirte, la misericordia perdona al culpable y se compadece del que está indefenso. Eso es lo que éramos nosotros. Mire cómo lo dice Romanos capítulo 5, por favor. El apóstol Pablo va a expresar estas cosas. Esa misericordia que perdona al culpable y se compadece del que está indefenso fue lo que Dios hizo con nosotros. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. ¿Lo tiene? Ayúdame a leerlo. Vamos a ponernos en pie, mis amados. Y vamos a leer este texto. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8. Los que puedan hacerlo, claro. Dice la escritura juntos. Porque Cristo, cuando éramos... vamos a leerlo de nueva cuenta. Romanos 5, del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Puedes tomar tu lugar. ¿Notas? Perdón y compadecimiento. Él perdona y se compadece. Quiero que lo notes. Esas son las misericordias de Dios. Perdón y compadecerse. ¿Por qué nosotros no podemos serlo? ¿Por qué nosotros somos tan incisivos con el prójimo? ¿Por qué somos tan destructivos en nuestra casa con nuestra esposa? ¿Por qué somos tan destructivos en la congregación y tachamos a todos los que no son igual que yo? ¿Por qué nuestras palabras son tan hirientes? ¿Por qué nuestra manera de pensar solamente se enfoca en aquello que nos produce mayor placer a nosotros? Olvidándonos de que otros también tienen necesidad y que el mayor placer que deberíamos o podemos obtener es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no hemos considerado las misericordias de Dios. Así que, amado, ¿cómo estás edificando tu vida hoy? ¿Dónde está arraigada tu vida? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué vives como vives? ¿Por qué actúas como actúas? ¿Es en base a las misericordias de Dios? ¿O es en base a tu propia forma de ver las cosas? ¿Qué es lo que estás manifestando hoy en tu vida? ¿Las misericordias de Dios al salvarte, que han arraigado profundamente en tu alma, en tu mente, de modo que las estás manifestando en tu vida cotidiana? Mis amados hermanos, yo oro que los que estemos aquí edifiquemos nuestras vidas sobre las misericordias de Dios y que podamos decir, por la misericordia de Dios en Cristo, voy a vivir la vida de Romanos 12, 13, 14, 15, de la palabra de Dios. Que por las misericordias de Cristo viviré, como dice la Escritura. Que por las misericordias de Cristo
trataré a mi esposa como dice la Escritura, que por las misericordias de Cristo trataré a mis hijos como dice la Escritura, que por las misericordias de Dios trabajaré y haré mi trabajo como dice la Escritura, que por las misericordias de Dios trataré a mis hermanos como dice la Escritura, por las misericordias de Dios viviré esta vida de manera diferente para que Dios de toda misericordia sea exaltado, sea glorificado a través de mi vida, mostrándole al mundo las misericordias que Dios ha hecho, porque yo estoy mostrando misericordia también a los demás. Esa es mi oración, porque necesitamos ser así, hermanos. Necesitamos hacer tú y yo eso, lo que dice la Escritura. Hemos estado viviendo, quizá, como en un sueño, medio dormidos. Y hemos dejado pasar el tiempo en nuestras vidas. Hemos sido negligentes en muchas cosas. Y por las misericordias de Dios no nos levantamos más temprano y profundizamos en nuestra devoción con el Señor. Y por las misericordias del Señor no vamos más allá de lo que podemos leer en 5 minutos. Porque no pensamos en ello, no estamos conscientes de ello, porque nuestra vida no está arraigada en esas misericordias que sea lo que nos jale para vivir de manera diferente. ¿De qué otra manera amaremos a nuestro enemigo? Y devolveremos bien por mal, o cuando nos calumnien por ser leales al Señor, por defender el matrimonio bíblico, por defender la vida desde la concepción, o sobre nuestro mensaje de Cristo y que solamente Él salva. ¿De qué otra manera amaremos a esos enemigos que serán así con nosotros? Si nuestras vidas no están arraigadas, no están fundamentadas y no están cimentadas en las misericordias de Dios en Cristo, ¿cómo nos vamos a mantener misericordiosos y vamos a glorificar al Señor de toda misericordia? Eso sería imposible. Así que, vuelvo a decir, parte de mi oración es que nos anime Dios y nos fortalezca por su Espíritu para arraigar y construir nuestras vidas en las misericordias de Dios reveladas en Jesucristo. Recibamos esas misericordias. Apropiémonos esas misericordias y encomendemos nuestras vidas a toda misericordia de Dios. Recibe la misericordia de Dios para perdón de tus pecados y recibe la misericordiosa ayuda de Dios que necesitas para vivir en una vida de misericordia también. Vamos a ponernos en pie, mis amados. Me gustaría que tú consideres qué tanto las misericordias de Dios en Cristo Jesús, lo que Él ha hecho, están presentes en tu andar diario, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en el trabajo, en la calle, en la iglesia. El apóstol Pablo dice, así que te ruego, amado, por las misericordias de Dios, que vivas de manera diferente. Quizá hoy es el día, es el tiempo en que tu vida debe cambiar a una vida en la cual las misericordias de Dios estén presentes todo el tiempo en tu vida para manifestarlas de manera misericordiosa también a otros. A efecto de que ellos al verte a ti puedan glorificar al Dios de toda misericordia. Puedan decir, de veras, qué grande es el Dios de esta persona. Agradecemos que nos visite y sea bendecido con esta enseñanza. Puede suscribirse en nuestro canal de YouTube o bien contactarnos por correo electrónico. Dios le bendiga y Él sea reconocido en nuestra vida diaria. Gracias